actividad que es sobre transformación de la cultura, para lo cual nos acompañarán Natalia Hesruck y Sofía Rincón y yo misma. Entonces, damos inicio. Les cuento nuevamente los perfiles. Natalia es psicóloga de la Universidad de Buenos Aires, realizó su posgrado sobre dirección estratégica de recursos humanos en la misma universidad y está especializada en factor humano en el ámbito de la salud y tiene una certificación de Fellow Person Centered Care en Plaintree International. Sofía Rincón es médica y cirujana de la Universidad del Bosque con maestría en Administración de Salud de la Pontificia Universidad Javeriana y especializada en Epidemiología de la Universidad del Rosario y Docencia Universitaria de la Universidad del Bosque. Se formó como evaluadora del Modelo Iberoamericano de Excelencia y en este momento es directora regional Plaintree América Latina Central y es docente universitaria en la Universidad del Bosque y Universidad del Norte, también es Fellow en Person Centered Care. Janet Durán, yo, médica de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, Colombia, cuenta con una maestría en salud pública de la Universidad de los Andes, con experiencia asistencial en urgencias y en el paciente quemado y también trabajo con educación en salud en la comunidad. Soy asesora senior de Plaintree América Latina Central, Medical Case Manager para proyectos de pacientes internacionales y realizo acompañamientos a diversos proyectos de mejoramiento continuo de la Organización para la Excelencia de la Salud. Esperamos este espacio les guste mucho. Bueno, pues gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. La idea era hacer un espacio algo interactivo, pero vamos a ver si nos sale. Es la primera vez que estamos las tres, hemos trabajado mucho las tres por Zoom, ¿sí? Y de verdad es un placer que Natalia esté acompañándonos aquí en Cartagena y que hayamos logrado este espacio en donde por fin plasmamos un sueño y es un trabajo alrededor de algo que es muy importante, la transformación de la cultura. Como decía Janet, la idea es poder hacer que vayamos preguntando, tenemos 45 minutos, en donde queremos hacer, a ver si esto, ¿cómo es esto? ¿El de arriba? Gracias. Entonces, esta es la agenda que proponemos, transformación y cambio es lo mismo, por qué los resultados mejores resultados en salud con esta transformación, qué se debe cambiar, por qué debemos gestionar la cultura de la organización y cómo gestionarla. Y al final queremos proponerle una actividad de cierre. Este espacio busca, como les digo, promover la participación durante y posterior. Queremos además codiseñar con ustedes y al final tener, qué sé yo, un resumen, algo que hayamos diseñado entre todos, reflexionar acerca de la temática central, que es la transformación, llegar a algunos acuerdos, lograr entregar conceptos útiles que ustedes puedan llevar a sus organizaciones para fortalecer este tema y crear sobre todo un grupo que como nosotras nos acompañen siempre y trabajemos con esa pasión en la atención centrada en la persona. ¿Cómo estamos hoy? Entonces los invitamos a sacar su celular y a mirar este código QR. A ver, como decía Michael al inicio, este horario no es el mejor, estamos después de almuerzo, de un cálido día y nos cuesta un poco de trabajo mantenernos despiertos. ¿Cómo estamos hoy? Podemos estar felices, contentos, dormidos, emocionados, asustados, nerviosos. ¿Cómo nos sentimos? Porque realmente así es como siempre se sienten las personas en las organizaciones. No siempre estamos de la misma forma, no todos los días nos levantamos igual. Esperemos a ver si ya están votando. Ya, Karen, sí, ya empezaron a votar. Aquí ya está. Fíjense, el 6 está con ánimo de aprender. El 5 está pensando, hay 5 personas que están pensando en plata. Hay muchos alegres, 27, bravos. Hay alguien que está dormido, ¿cierto? Y hay unos
que están, sí, hay muchos honestos y hay unos que están muy contentos. Aquí siguen llegando los alegres y unos optimistas. Esto realmente es como nos movemos las personas. No siempre estamos todos de la misma manera, pero nos encanta que quieran aprender, que estén contentos y, como dice Natalia, que sean honestos. Hay unos que están con sueño. Gracias, Karen. Continuando entonces, queremos mirar la siguiente y es con relación a esta. Nuevamente, el mismo nos sirve. ¿Qué creen ustedes? ¿Transformación y cambio es lo mismo? ¿Significan lo mismo? Empiecen a votar. Ya votando, Karencilla. Tienen que darle refrescar. 40 dicen que no, 2 dicen que sí. Pues bien, vamos a mirar entonces si transformación y cambio es lo mismo. Resulta que para uno poder transformar la cultura, en este caso, requiere hacer muchos cambios. Y no necesariamente el cambio y la transformación es lo mismo. Para lograr una real transformación, se requiere que hayan muchos cambios de manera permanente, que haya una forma ilimitada de ver las cosas, pero además aquí hay una frase, se me saltó, algo me pasó acá, bueno, esta no era la que seguía, pero bueno, hay una frase muy linda que dice que no todos los cambios significan transformación, ¿sí? Que no toda la transformación se da con cambios. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que lograr? Que los cambios realmente logren ser consistentes, hacer realmente cambiar a las personas, las interrelaciones, la forma de comunicarse, porque muchas veces nosotros hacemos cambios en calidad, ¿cierto? Y los cambios en calidad, por ejemplo, pueden ser reducir costos, mejorar el desempeño clínico, como hablaban anteriormente en la charla pasada, aumentar el rendimiento, por ejemplo, salas de cirugía, pero esos son cambios. Pero al final, ¿los cambios transforman una cultura? Es la pregunta. Realmente necesitamos que haya muchos cambios de manera sistemática, de manera permanente, para lograr que al final haya una real transformación. La transformación no es una preferencia, la transformación es una necesidad. Y la transformación requiere que las personas todas estemos alineadas con unos valores, alrededor de unos valores, que las personas estén siempre dispuestas a hacerlo porque sabemos gestionar el cambio, pero no necesariamente sabemos transformar. El cambio es necesario para la transformación. Toda transformación implica un cambio, pero no todo el cambio es una transformación. Sí, y esto, entonces, la respuesta, como la mayoría lo hizo, es cambio, transformación, no necesariamente es lo mismo. Y ya lo se estaba diciendo, hay que implementar, para hacer una transformación se requieren muchos cambios, muchas iniciativas ininterrumpidas o que se crucen unas con otras, que realmente se arriesgue a hacer unos cambios, que haya un conjunto de principios culturales y un enfoque revisado de gestión del desempeño para lograr seguir la transformación. Es un proceso de descubrimiento y experimentación como ejecución. Continuando con el siguiente punto es acerca de los mejores resultados en salud. ¿De qué se trata? Muchos hemos escuchado la quíntuple meta, ¿cierto? Y la atención centrada en el paciente tiene que ver con la quíntuple meta, y hace un tiempo aquí en Colombia, aquí en este escenario 2012, Donald Berwick, que lo acaba también de mencionar Claudia, nos acompañó para hablar de la triple meta. En ese momento, a partir del 2008 se hablaba de la triple meta, que es de mejorar la experiencia del paciente, mejor salud en la población y menores costos. A partir del 2014 se involucra entonces algo muy importante que también
ha sido muchísimo el trabajo que a través de Plenty se ha hecho, entonces cómo lograr el bienestar del profesional de la salud. Pero a partir de 2022 se inicia otra meta. ¿Cuál es? La equidad en salud. Y creo que el IGI, que también nos ha acompañado en muchos escenarios acá, siempre en todas sus aperturas últimas que estuvimos en el Albert Einstein el mes pasado, hablaban de no hay calidad sin equidad. Y esto nos ayuda entonces para mirar si los resultados realmente son suficientes para la atención central en la persona y cómo podemos medir. Mejoramos la experiencia de los pacientes, ¿cierto? Mejoramos la utilización adecuada de los costos, mejoramos la salud en la población, mejoramos la parte de bienestar en los colaboradores, pero ahora nuestro compromiso es trabajar hacia la equidad, equidad en la calidad, la equidad en salud, todos, para que todos vayamos hacia lo mismo. Y con esto voy terminando. La equidad en salud, según la Organización Mundial de la Salud, se define como la ausencia de diferencias injustas, inevitables o remediables en salud entre grupos de población definidos social, económica, demográfica o geométricamente. Equidad es diferente a igualdad y estamos muy acostumbrados a hablar de la igualdad. ¿Y la igualdad qué significa? Para todos lo mismo. Sí, pero estamos teniendo en cuenta las disparidades, las personas somos diferentes y entonces la equidad sí tiene en cuenta las disparidades. Entonces, ¿qué significa equidad y cómo podemos trabajar? Y es algo que estamos unidos para también mejorarlo en pro de la atención central en la persona, empecemos a identificar disparidades, individualizando la persona. Cada quien tiene preferencias, necesidades, expectativas diferentes, como lo hacía esta mañana Susan Frampton en su inauguración. Tenemos que diseñar e implementar intervenciones basadas en la evidencia, pero también tenemos que medir y medir en equidad. Tenemos que dejar este mundo tan inequitativo. La pandemia nos abrió los ojos, la vacunación nos abrió los ojos y realmente solamente hay calidad si logramos equidad, y atención central en la persona también se basa en que haya equidad, y una vez nosotros podamos trabajar en la quíntuple meta, lograremos tener mejores resultados. Doy paso a Janet con la época de cambios. Y es que estamos aquí hoy y precisamente sin planearlo, se conectó mucho esa última pregunta con Claudia y con Michael, de cómo hacemos para cambiar. Porque algunas instituciones están haciendo atención centrada en la persona, porque algunas instituciones hablan de desempeño clínico, porque unas hablan de seguridad del paciente y otras no. ¿Qué me falta a mí para hacer esa institución? Porque yo no me he lanzado a cambiar. Es quizás falta de interés, es quizás falta de recursos, pero hablamos de ese primer recurso que necesitamos y es las ganas de transformarnos. Y esto es lo que hablamos acá, no es que estemos en épocas de cambio. Hoy Teresa en la mañana lo dijo en la plenaria. ¿Desde cuándo nosotros estamos hablando de desempeño clínico? ¿Desde cuándo estamos hablando de atención centrada en la persona? El juramento hipocrático habla de atención centrada en la persona. Pero ¿por qué no lo llevamos? ¿Por qué no lo hemos hecho? Porque nos ha costado tanto. Y no es que esto sea nuevo ni que queramos nuevos cambios, sino que realmente es un cambio para el sistema de salud. ¿Por qué? Porque la gente lo empezó a pedir. Llegó la pandemia, antes de la pandemia incluso, pero llegó la pandemia y los colaboradores dijeron, a nosotros nadie nos está escuchando, nosotros estamos cansados, nosotros tenemos burnout, nosotros hace mucho estamos en un estado complicado. ¿Qué pasa? Porque a nosotros no nos atienden. Y los pacientes llevan diciendo, yo también sé, yo sé de hipertensión, yo sé de diabetes, yo sé de reemplazo de cadera porque yo soy el que lo sufro. Entonces, eso es lo que nos están diciendo desde hace mucho tiempo. ¿Dónde está ese cambio? Y ahí es donde nosotros los invitamos a que lleguemos a esto. Entonces, queremos empezar a co-crear con ustedes, queremos saber ustedes qué piensan y que nos digan qué transformaciones, no qué cambios,
porque muchas veces precisamente nos quedamos en los cambios pequeños, sino qué transformaciones tenemos que hacer para que ocurra o qué cambios tenemos que hacer para que haya una transformación real en nuestras organizaciones. Entonces los invitamos a votar. Entonces acá nos dicen cambios de corazón, cambio de personal. Ok. Liderazgo. El liderazgo es vital. Y nosotros siempre decimos, y sobre todo cuando encontramos que el liderazgo de alta gerencia está comprometido con lo que se necesita, hay cambios en las organizaciones. Entender por qué se necesita un cambio, yo creo que eso es vital, entender, empezar a decir, bueno, realmente, ¿qué queremos como institución? ¿A dónde queremos llegar? ¿Dónde estamos? Y a pesar de que a veces no hay transformaciones culturales gigantescas, sí realmente un pequeño cambio nos empieza a ayudar a entender qué es lo que está pasando. Ya lo dijeron, compromiso de alta gerencia, codiseño interdisciplinario y codiseño con los pacientes. No podemos seguir pensando que nosotros creamos sistemas para los pacientes y que los pacientes son un objeto pasivo dentro del sistema. El paciente es la persona más importante dentro de nuestro sistema. Y si nosotros empezamos a ver las cosas así, vamos a empezar a crear sistemas de salud que realmente sirvan para nuestros pacientes. Cambiar la mentalidad y cambiar los paradigmas, cambiar el chip. Atención centrada en el paciente, liderazgo, ya lo dijimos. Me pasaron una que es súper importante, horizontalidad. Tenemos también dejar de jerarquizar las cosas. Todos tenemos una función, el doctor Gallardo lo dijo esta mañana muy bien con respecto al liderazgo, la importancia de entender que el liderazgo no es para mandar, sino para apoyar, y cómo las jerarquías nos impiden centrarnos en el sistema. Cambio de líderes, hay gente que quiere cambiar los líderes y el personal. Y acá la más importante y con la que le doy paso a Natalia, de construir. Eso es súper importante. Dejar de pensar que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Aquí y cito a Ronda, yo no les voy a dar una receta mágica de cómo hacer transformación cultural, porque además cada organización empieza de un punto totalmente diferente. Pero quizás el primer paso que toda organización, institución que quiera un cambio y mejorar los resultados clínicos es de construir. Es dejar de pensar que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y empezar a pensar qué podemos cambiar y qué podemos hacer mejor. Bueno, y seguimos. Y para lograr un sistema de salud mejor, sostenible, más cercano a lo que se llama excelencia, tiene que ver con lo que venimos hablando de la cuádruple meta, de la quíntuple meta. Y eso tiene que ver con algunas cosas que ustedes decían, ¿no? Esos cambios que tienen que ver con cambios de creencias, de paradigmas, en no solo qué se hace, cómo se entrega, qué es lo que se hace en el sistema de salud, sino cómo se entrega. Tal vez conocen este modelo, que a nosotros nos gusta mucho, que plantea las 6 dimensiones ya conocidas de la calidad, pero que incluye, bueno, una última que tiene que ver con lo ecosustentable, que sabemos que también es otro gran desafío que tenemos por delante de cara al futuro, pero introduce un cambio a esta definición, que es la atención centrada en el paciente se convierte ya en atención centrada en la persona, y que esta variable, en definitiva, hace posible el resto de las dimensiones de la calidad. Hablar de una atención centrada en la persona hace posible que haya una atención segura, efectiva, eficiente, con un acceso oportuno y demás. Pero no solo eso, sino que tenemos que trabajar dentro de una cultura de trabajo resiliente, construir organizaciones resilientes, dentro de un valor
fundamental, que es la transparencia, gestionar individualmente y las organizaciones de modo transparente, porque es lo que nos posibilita aprender. Y eso va de la mano de la mejora. Y acá esto no se logra ver, pero tiene que ver con el corazón del sistema, que dice, ¿no? ¿Cómo hacer todo esto? Con algunos valores, con algunos principios fundamentales no negociables, como ser la bondad, la compasión, el trabajo compasivo, el conectar con las personas de una manera particular, atendiendo a las personas en su dignidad y de manera respetuosa, enfocándonos y mirando a las personas de una manera integral y no solo bajo un modelo biologicista, y trabajando de manera colaborativa y coproduciendo con todos los que son partes del sistema de salud, incluyendo, por supuesto, pacientes y familiares y las comunidades. Entonces, de esto estamos hablando, de transformar el sistema. No solo son simples cambios, es mejorar lo que venimos haciendo. Lo que el sistema de salud requiere es empezar a proyectar el futuro que queremos lograr para construir la realidad de hoy. Y eso es la transformación. Entonces, ¿por qué hablar de cambio cultural dentro de todo esto que estamos compartiendo? Porque en definitiva es eso, es el cómo se entrega, es el cómo se gestiona. Se ha definido muy bien Ronda en algún momento. Dice, bueno, la cultura organizacional es todo lo que hacemos, es cómo luce, cómo se ve, lo que se respira, lo que se siente en las organizaciones. Con lo cual es todo. Pero mayormente caemos en el peligro y en el error de gestionar la cultura organizacional en lo visible. Como dice acá, este es un modelo de cambio cultural por Edgar Schein, psicólogo muy conocido, que ha trabajado mucho este tema. Y dice, ¿no? Es más fácil, cuanto más arriba vamos de la pirámide de la cultura organizacional, más simple gestionarlo. Es fácil cambiar un proceso, es fácil crear un protocolo, es fácil modificar la estructura física, inclusive. Pero si vamos descendiendo en los fundamentos de la cultura organizacional, nos encontramos con las cosas que son más difíciles de modificar, pero que son las que sostiene todo el resto. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de los valores, como un nivel por debajo, pero por sobre todas las cosas, estamos hablando de las creencias, que lo difícil de gestionar justamente la cultura organizacional es porque gran parte de lo que lo sostiene una cultura no es visible. Y lo que es más difícil es que no es consciente en muchos casos. Muchas veces no somos conscientes de cuáles son las creencias que sostienen nuestros comportamientos y que, por supuesto, nuestros comportamientos determinan los resultados que logramos. Entonces, esto, por favor, queremos que quede este mensaje grabado en todos ustedes y en todos nosotros, que gestionar la cultura no es simple, es complejo. ¿Por qué? No por lo que está acá arriba, sino por lo que está aquí abajo. ¿Cuáles son el conjunto de creencias, de pensamientos, de sentimientos que existen en las organizaciones de salud y en cada uno de los subgrupos, de los servicios, de los profesionales, de los técnicos, de todas las personas que hacen a las organizaciones, que además construyen y definen subculturas organizacionales? Entonces, ahora va la pregunta hacia ustedes. ¿Cuáles son entonces estas creencias más profundas que condicionan hoy nuestro comportamiento y que restringen una evolución, una transformación real hacia un sistema de salud más sostenible? Por favor, tómense unos segundos, no mucho más porque tenemos que seguir, pero aunque sea una creencia que ustedes consideren, quizás es más fácil pensarlo en otro público y no en uno mismo, ¿sí? Porque estamos hablando que muchas veces estas creencias son inconscientes. Pero si nosotros miramos a los médicos, que decimos, bueno, esto es tan difícil que los médicos hablen de la empatía y de la comunicación y de la atención central a la persona, bueno, ¿qué le pasa a esos médicos? ¿Cuáles son las creencias que están por detrás? O otro tipo de poblaciones o servicios o áreas que ustedes, con quienes ustedes interactúen. Y volvemos al mismo código QR. Ahí está, si no, al menti.com, el número arriba.
Por ahora lograron contestar 3. Egos. Ups. Jerarquías, creencias religiosas, la idea de que no se puede cambiar, que no se puede mejorar, el temor al cambio, todo eso es cierto. Y todo eso es que lo hace difícil justamente la transformación. Miedo me parece ahí, central, porque tiene que ver justamente con nuestra naturaleza humana. Las personas, todos nosotros, resistimos. No es que haya uno que resiste y otro no resiste. Todos resistimos, porque el cambio nos interpela en algo seguramente. Y hay un miedo a una pérdida, miedo a perder el estatus, miedo a no saber cómo hacerlo ahora que es diferente, etcétera, etcétera. Entonces, es tan importante, justamente cuando hay resistencias a generar algún tipo de cambio, pensar más allá, no pelear con la resistencia, sino pensar, bueno, ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es esa amenaza que puede estar sintiendo esa otra persona frente a esa oportunidad de cambiar? Bueno, paradigmas, corrupción, bueno, vemos que hay un montón de cosas que son ciertas, ¿sí? Y sobre esto tenemos que trabajar. Muchas veces caemos rápido a la intención de modificar alguna práctica, ir a la acción directa, pero no trabajamos en bucear cuáles son los fundamentos de esos procesos o sistemas que están rigiendo en ese grupo de trabajo. Bueno, pasamos acá. Y entonces acá les queríamos compartir también otro marco de trabajo o framework que da cuenta de cuáles son los desafíos que tenemos por delante, que son muchos, y que existen estas tensiones, y muchas veces son contrapuestas. ¿Cómo hacemos para gestionar el corto plazo versus el largo plazo? ¿Cómo hacer para gestionar la calidad versus la agilidad? Bueno, y ahí seguramente se nos ocurren el foco en el paciente o foco en el colaborador, foco en el individuo o foco en el equipo de trabajo o en la organización. Y hay un sinnúmero de tensiones que existen en las organizaciones que son reales y que, ¿cuál es entonces la oportunidad de avanzar si existen tendencias que son o tensiones que son contrapuestas? Bueno, este modelo que se llama el Polarity Management, bueno, el mapa de la polaridad, de 1996 estamos hablando, lo que plantea es que no tenemos que trabajar en el eje inferior, donde las alternativas son o una cosa u otra, sino que tenemos que plantear los desafíos de esta línea hacia arriba, donde la alternativa de gestión es cambiar el o, esto o lo otro, hacia y. Tenemos que enfocarnos en el corto plazo y también en el largo plazo. Tenemos que enfocarnos en el paciente y también en los colaboradores. Entonces, mapear cuáles son las oportunidades de trabajar en cada uno de los ejes e ir generando iniciativas que apunten a trabajar en ambos sentidos, ¿sí? Pero vamos a ir un poquito más y les vamos a pedir otra vez nuevamente a ustedes que califiquen con un puntaje del 1 al 10 una serie de estrategias que buscan generar estos cambios sostenibles, que vayan de la mano de una transformación real. Entonces, otra vez les pedimos que usen sus teléfonos y que vayan calificando. Podemos ir pasar al... Ahí estamos. Y se ve todo muy chiquito. Acá ya son muchas más opciones, así que les vamos a dar un minutito más para que vayan respondiendo.
Ahí está. Bien, ahora sí. Bueno, ya van votando. Y vemos que nosotros trajimos 10 estrategias para avanzar en este camino de la mejora continua, del cambio y la transformación. Y vemos que es difícil, ¿no?, optar por una cosa u otra. Pero vamos por uno a uno. El primero dice, todo empieza con querer hacer, reconocer que se necesita un cambio, que es necesario desaprender y volver a aprender de otra manera. Y de esto se ha venido hablando mucho, es arrancar por la convicción, una real convicción de que esto es necesario, no es solo una declaración que la atención centrada a la persona es bonito, está bueno, sino que es necesario y que no hay otra opción. Entonces, van votando algunos, la mitad dice todo, vamos, la mitad dice que sí, ¿no? No, 5 puntos. 5 puntos para esa iniciativa o esa estrategia. 2. El cambio inicia con el grupo de dirección. Involucrar al equipo directivo y al board, al consejo junta directiva, es indispensable. Bueno, acá casi todos llegamos al 10. Coincidimos que el liderazgo sabemos que tiene un rol protagónico. Que el punto 3, crear un grupo multidisciplinario dentro de la organización que sea el que mueva, promueva, impulse la transformación cultural es clave. Tenemos que empezar a hacer convulgar, comunicarse, interactuar y comprenderse las subculturas en las organizaciones. Por eso que tenemos que trabajar de manera inter y multidisciplinaria en iniciativas ad hoc y procesos de mejora continua. Coinciden, le han dado un puntaje alto. 4, educar, capacitar, sensibilizar, entrenar con experiencias, casos en sitios de trabajo, de manera continua y permanente. Sabemos que cualquier cambio siempre va acompañado de algún tipo de reeducación, de educación, de sensibilización, de entrenamiento, para poder dar cuenta de ese cambio que se instala. Entonces también han coincidido que es importante impulsar el liderazgo a todo nivel, directivo, operativo y en todas las unidades del hospital. Seguimos hablando de liderazgo, un puntaje de 9, que es importante. Medir, de tanto que se viene hablando, para poder mejorar. Medir, retroalimentar, comparación dentro del hospital y con otros hospitales, ¿no? Utilizar el benchmark para ir haciendo crecer la vara cada vez más. 7, también buen puntaje. Todos, como ven, el que dio más bajo, que me llama la atención, es el primero. Fortalecer la comunicación empática y la compasión, que decimos que también es clave, el cómo se entrega la atención y no solo el qué. 8, reconexión de los profesionales de la salud. Es clave volver al por qué estoy aquí. 9, entender por qué y cómo involucrar a pacientes, hacer de los pacientes seres más activos dentro de la entidad e implementar acciones y sostener el cambio. Refuerzos, retroalimentación e incentivos. Esto lo pusimos como 10 puntos que todos son importantes, que son, como vemos, tenemos que tenerlos en cuenta todos. Y el desafío es cómo ir avanzando y atender todos estos frentes, ¿no? Porque sin estas estrategias es muy difícil avanzar en este camino de la transformación. Y ya para terminar, como dice Nati, quizás esto sería lo que nosotros llamaríamos el decálogo de qué hacer, pero como les dije, es muy difícil decirles a todos, la herramienta de transformación cultural no existe. Porque para algunos es muy importante simplemente reconocer el cambio, ese es su 10, pero para otros su 10 es sumar al gerente, pero para otros su 10 es crear un grupo interdisciplinario que trabaje. Entonces ahí es donde ustedes tienen que empezar, entender cuál es su 10, por dónde voy a empezar, por dónde voy a intentar hacer esos primeros cambios. Acá les tenemos esta frase de Albert Einstein, los problemas no se pueden resolver en el mismo nivel de conciencia que los creó. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Entonces, si seguimos haciendo las mismas cosas, difícilmente vamos a lograr transformar nuestras culturas y nuestras instituciones. Y siempre decimos, no es la especie más fuerte, sino la que se adapta al cambio, la que responde mejor al cambio, y eso es lo que nos están pidiendo los sistemas de salud.
tenemos que responder al cambio, tenemos que empezar a pensar diferente, tenemos que salir del molde y tenemos que buscar nuestro 10 para empezar. Y cuando completemos nuestro 10 o esté cerca del 9.6, sigamos con nuestro siguiente 10, porque realmente necesitamos ver cómo hacer ese cambio. Pero lo que nosotros queremos en este momento, y realmente la tarea que se van a ir ustedes de acá, es con qué se comprometen. A cada uno de ustedes se les dio una hojita y ahí es donde inicia realmente el cambio. ¿Con qué se comprometen ustedes como personas, como directivos de sus hospitales, como líderes de servicios, como enfermeras, como médicos, como pacientes, como familiares, como líderes de Plenty, como líderes de Grupo Núcleo, a que haya realmente un cambio? Yo me comprometo a qué. ¿Qué puedo hacer para que ese cambio funcione? Porque si estoy aquí es porque quiero que haya un cambio, que haya una transformación. Pero ¿a qué me comprometo? Entonces los invito a que en este momento escriban, me comprometo a, y lo diligencien en su hojita que les dieron. Si no les dieron hojita, la pueden hacer en un cuaderno donde quieran. ¿A qué se comprometen para que haya realmente un cambio en sus organizaciones? ¿Qué piensan o qué quieren ustedes hacer diferente? Y cuando vayan terminando, en 2 minutos, lo ponemos todos y tomamos una foto de a qué se comprometen para que les quede ese compromiso. Bueno, ahora les pedimos que levanten el cartel en 1, 2, 3. Ay, que esperen, que esperen. Ay, ya, unos que sí. ¿A qué se comprometen? Uy, acá hay unos compromisos largos. No, ya no alcanzamos. Ya nos están haciendo caras de que entra la siguiente. Muchas gracias. Y ya dejo a Sofi para nuestras conclusiones finales. Ahora sí, es el fin. Les entregaron un post-it de diferentes colores. Al lado del stand de Plenty y el de la OES hay un mural que tiene esta pregunta: ¿cómo crear momentos y experiencias únicas a los pacientes y colaboradores? Sí, y por ahí podemos también empezar a transformar cultura. Les pedimos que una vez salgan, contesten allí su post-it y nos lo lleven y lo coloquen en el mural. Al final tomaremos una foto y se las haremos llegar a todos con las conclusiones. Y por último, este es el póster que colocamos en la sección de póster. Está cómo mejorar la experiencia de los colaboradores y les dejamos 5 ideas para seguir también transformando cultura. En este código QR está el póster que se lo pueden llevar a su casa también para que lo tengan y lo puedan replicar y entregar a sus colaboradores. Muchísimas gracias por su atención, muchas gracias por estar aquí, por aguantarnos y sobre todo por seguir despiertos 45 minutos después. Muchas gracias a todos, nos vemos enseguida.